El mismo día que terminó mi matrimonio, mi vida en silencio valió más de lo que jamás imaginé. Mi nombre es Claire Whitfield y quiero que imagines este momento conmigo. Estoy sentado detrás de un escritorio de vidrio pulido en el último piso de un rascacielos. Fuera de mi ventana, toda la ciudad brilla abajo como si me perteneciera, porque ahora lo hace. Frente a mí están dos personas. Un hombre con un traje azul afilado que sostiene una carpeta con las manos temblorosas y a su lado, una mujer con un vestido amarillo suave agarrando algo que ella llamó una solicitud de empleo. Sus caras están congeladas. Sus bocas están ligeramente abiertas como si acabaran de ver un fantasma. Ese hombre es mi exmarido, y la mujer a su lado, por la que me dejó, no sabían hacia dónde caminaban. No sabían de quién era esta compañía, pero estaban a punto de averiguarlo, y al final de la historia comprenderá exactamente cómo una mujer traicionada y desechada se convirtió en la persona que tenía todo el poder y por qué la venganza, cuando se hace bien, no necesita gritos, solo necesita paciencia. Hace 3 años, yo solo era Claire, una mujer tranquila que trabajaba como asistente en una pequeña empresa de logística. Yo no era rico. Yo no era importante. Simplemente estaba casada con un hombre llamado Daniel. Y creí con todo mi corazón que estábamos construyendo una vida juntos. Daniel era encantador, confiado, el tipo de hombre que podía entrar a una habitación y hacer reír a todos. Lo amé por eso una vez. Llevábamos casados 6 años. Aún no teníamos hijos. Estábamos esperando el momento adecuado, siempre decía. Lo que no sabía era que Daniel tenía una historia familiar secreta. Su madre, una mujer a la que apenas conocía porque vivía en el extranjero, provenía de una familia anciana y enormemente adinerada. Ella había cortado lazos con ese lado de la familia hace décadas después de separarse. Daniel rara vez hablaba de ella, y cuando lo hacía, era con una extraña incomodidad, como si estuviera evitando algo. Nunca hice demasiadas preguntas. Ese fue mi error. No curiosidad, sino confianza ciega. Mientras tanto, nuestro matrimonio se estaba desmoronando silenciosamente. Daniel empezó a trabajar hasta tarde. Empezó a atender llamadas en la otra habitación. Comenzó a temblar cada vez que entré inesperadamente. Me dije a mí mismo que era estrés. Me dije a mí mismo que no era nada. Estaba equivocado. Empezó con cosas pequeñas. Un perfume que no usé persistente en su chaqueta. Un recibo de hotel de una noche que dijo que estaba en la oficina. Un segundo teléfono que encontré cargándose detrás de su mesa de trabajo en el garaje. Me enfrenté a él una noche en nuestra cocina. Me temblaban las manos, pero mi voz permanecía tranquila. Le pregunté directamente, ¿hay alguien más? Ni siquiera trató de negarlo por mucho tiempo. Me miró con algo parecido a un alivio, como si hubiera estado esperando la excusa para finalmente decirlo en voz alta. Su nombre es Ashley, dijo. No quise que sucediera. Recuerdo estar parado allí sintiendo que el piso se inclinaba debajo de mí. 6 años. 6 años de cumpleaños, vacaciones, mañanas tranquilas, y se disolvió en una frase. Ashley, me enteraría más tarde, trabajaba en su oficina. Más joven que yo, siempre pulido, siempre sonriendo en las fotos que Daniel no sabía que había encontrado en su teléfono. Ella no era una extraña que lo tentaba desde la distancia. Ella era alguien a quien veía todos los días, alguien a quien eligió alcanzar en lugar de volver a casa para arreglar lo que teníamos. No grité, no rompí nada, simplemente hice una maleta esa noche y me fui. Pero por dentro, algo cambió. La angustia se convirtió en algo más frío, algo más agudo. Solicité el divorcio la semana siguiente. Aquí es donde la historia da un giro que ni siquiera yo vi venir. Mientras se procesaba el divorcio, recibí una llamada de un bufete de abogados en el extranjero. Al principio, asumí que era una estafa, pero la voz en el teléfono era tranquila, profesional y usaba un nombre que no había escuchado en años. La madre de Daniel, Margaret. Margaret había fallecido y, en su testamento,
Había dejado una carta junto con instrucciones que asombraron a todos, incluidos los abogados que la leían en voz alta. Ella había estado observando en silencio la vida de su hijo desde la distancia durante años. Ella sabía de la aventura antes que yo. Había contratado a alguien para mantenerla informada, con la esperanza de que su hijo recuperara el sentido. Él nunca lo hizo. Entonces, Margaret tomó una decisión. En lugar de dejarle su fortuna, un imperio empresarial valorado en cientos de miles de millones, a su hijo me dejó la mayor parte a mí, su nuera. No porque fuéramos cercanos, sino porque, en sus palabras, la lealtad y la integridad nunca deberían quedar sin recompensa, y la traición nunca debería perdonarse en silencio. Me senté en la oficina de ese abogado en completo silencio, con los papeles temblando ligeramente en mis manos. De la noche a la mañana, en la misma semana en que finalizó mi divorcio, me convertí en propietaria mayoritaria de un imperio empresarial que ni siquiera sabía que existía. Daniel, mientras tanto, se quedó casi sin nada de ese lado de la familia. Él aún no lo sabía. Nadie se lo había dicho. Decidí que sería yo quien se lo mostraría. No revelé nada de inmediato. En cambio, pasé los siguientes meses aprendiendo. Volé al extranjero, me reuní con miembros de la junta directiva y estudié la empresa desde cero. Logística, bienes raíces, tecnología, inversiones, más industrias de las que podía contar. La gente me subestimó al principio. Yo era solo la ex esposa, susurraron algunos. Una mujer que tuvo suerte, pero trabajé más duro de lo que nadie me había visto trabajar. Hice preguntas hasta altas horas de la noche. Yo mismo leo todos los contratos. Me gané la confianza de la junta, una decisión a la vez. En un año no era solo el dueño. Me había convertido oficialmente en CEO. Cambié ligeramente el nombre de la empresa. Modernicé su imagen y la expandí a nuevos mercados. Bajo mi liderazgo, los ingresos crecieron. Los empleados me respetaban, no por la fortuna que heredé, sino por la forma en que lideré, justa, aguda e inquebrantable. Y a pesar de todo esto, tomé una decisión tranquila. Nunca anuncié públicamente mi identidad completa en la prensa. Mi nuevo nombre profesional, Claire Whitfield, era técnicamente exacto, pero evitaba cualquier conexión obvia con Daniel. Quería ver algún día si el destino lo traería de regreso a mi vida sin que él siquiera se diera cuenta hacia quién caminaba. No tuve que esperar mucho. Me habían llegado noticias a través de conocidos mutuos de que la vida de Daniel se había desmoronado. Sin la herencia de su madre, su estilo de vida colapsó. Perdió su antiguo trabajo y una reestructuración de la empresa. Ashley, la mujer por la que me dejó, se quedó con él al principio hasta que el dinero y la comodidad también desaparecieron. Pero aquí está la parte que realmente me mostró quiénes eran ambos. Mi empresa publicó una vacante para un puesto de asistente ejecutivo senior, salario alto, alta visibilidad, el tipo de rol que atrae a personas ambiciosas que intentan reconstruir sus carreras. 2 nombres aparecieron en la lista de solicitantes que hicieron que mi corazón se detuviera por un momento. Daniel y Ashley. Se habían postulado juntos, aparentemente con la esperanza de que un trabajo estable para uno de ellos en una empresa a la que ninguno de los dos reconociera por su nombre pudiera ayudarlos a salir del agujero en el que habían caído. Podría haber rechazado las solicitudes de inmediato. Podría haber evitado el momento por completo, pero algo en mí necesitaba llevarlo a cabo. Necesitaba que entraran a ese edificio, se sentaran frente a mí y entendieran exactamente lo que habían perdido. Entonces, yo mismo aprobé la entrevista. El día de la entrevista, me senté detrás de mi escritorio mucho antes de que llegaran. Vestía de rojo, atrevida, confiada, nada como la mujer que Daniel recordaba haber dejado atrás. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, miré a través de la pared de vidrio mientras salían, carpetas en mano, sonrisas nerviosas, ensayadas para un extraño que pensaban que estaban a punto de conocer. Entonces, vieron mi cara.
La carpeta de Daniel casi se le escapa de las manos. Ashley abrió la boca, pero no salieron palabras. El color se desvaneció de sus rostros a medida que el reconocimiento se estrelló contra ellos como una ola. Claire, susurró Daniel finalmente, con la voz entrecortada. Tú eres el CEO. No alcé la voz. No necesitaba hacerlo. Por favor, siéntate, dije con calma. Creo que estás aquí para una entrevista de trabajo. El silencio en esa habitación era más pesado que cualquier cosa que hubiera sentido. Daniel tartamudeó a través de explicaciones que ya no importaban. Ashley se quedó mirando al suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Les hice preguntas simples y profesionales, las mismas que haría a cualquier otro candidato. Pero cada pregunta aterrizó de manera diferente, porque todos sabíamos lo que realmente se estaba preguntando debajo de la superficie. ¿Entiendes a lo que renunciaste? Al final de la entrevista, les agradecí su tiempo, de la misma manera que le agradecería a cualquiera. Luego dije una última cosa antes de que se fueran. Construí esto sin ninguno de los dos, y continuaré construyéndolo sin ninguno de los dos. Cuídense ustedes mismos. Ninguno de los dos fue contratado, no por crueldad, sino porque era la verdad. Simplemente no eran los adecuados para la vida que había construido. Los vi salir caminando de ese edificio, de alguna manera más pequeños que las dos personas que alguna vez pensaron que tenían todo el poder sobre mi vida. No fingiré que no sentí nada. Hubo un destello de tristeza, un recuerdo de quién solía ser Daniel para mí. Pero debajo de esa tristeza había algo más fuerte: paz. No lo destruí por odio. La vida hizo eso por sí sola, a su manera tranquila. El momento en que eligió la traición por encima de la lealtad. Mi único papel fue negarme a desaparecer cuando sucedió. Elegí reconstruir en lugar de romper. Hoy en día, mi empresa sigue creciendo. He sido mentora de mujeres jóvenes que me recuerdan quién solía ser. Inseguro, callado, subestimado. Les digo lo mismo cada vez. Tu valor nunca fue decidido por la persona que te dejó. Solo fue revelado por lo que eliges hacer después. La traición tiene una extraña forma de ponernos a prueba. Puede destrozarnos por completo o puede obligarnos a descubrir una fuerza que nunca supimos que teníamos. No pedí la fortuna. No pedí el dolor que vino antes, pero elegí lo que hice con ambos. Y si hay algo que espero que aprendas de mi historia, es esto. Las personas que te lastiman rara vez esperan que te levantes. Así que levántate de todos modos, en silencio, con paciencia y completamente en tus propios términos. Porque la mejor venganza nunca fue venganza en absoluto.